Bueno, continuamos con la unidad de deterioro y durabilidad de los materiales. Habíamos hablado y explicado las diferentes formas en que se deteriora el cemento Portland. Voy a profundizar un poco más. Recuerden que estábamos viendo los cloruros, los sulfatos, la carbonatación, que principalmente se da es por bajar el pH de los concretos y principalmente pues si lo vemos, lo que más afecta al concreto son estos tres, ¿sí? Si vemos esta grafiquita, pues son lo más significativo. La acidez, todo eso también es importante, la álcalis agregada, que ahorita lo explico, ahorita voy a explicar algunos en profundidad, pero ¿cómo hago para disminuir eso, para contrarrestar los ataques electroquímicos, químicos y físicos? Bajando la permeabilidad. Ojo, bajando permeabilidades significa bajar relaciones agua-cemento, densificando el material, el concreto con materiales muy finos que densifiquen y bajo permeabilidades. Si bajo esa permeabilidad, pues no pueden entrar todos estos agentes que contaminan. Ejemplo por sulfatos. Entonces miren todas estas fisuraciones que se dan por expansiones y hay un mapeo del material. Miren, esto se llama piel de cocodrilo y alrededor de esas fisuras, si ven ustedes, se ven manchas blancas. Esas manchas blancas significa esa portlandita o el hidróxido de calcio que libera el cemento en la reacción. Eso es señal de que le estamos quitando la pasividad al acero. O estas manchas ya grandes de sulfatos, en la superficie, pues expansiones, tanto en la portlandita como ya las sales propiamente del sulfato que se depositan ahí encima. Estas son las reacciones químicas, sobre todo los agentes más perjudiciales son los sulfatos de magnesio, ¿sí? Cuando se convierten en calcio expanden, entonces con el calcio, pues aquí está la reacción, forma de si se acuerdan este mismo componente se da en la reacción del cemento con el agua, pero la cosa es que este magnesio se está liberando ya cuando el cemento está endurecido, entonces si endurece se expanden y fisuran pues el material. Algunos ejemplos, digamos, esto se hace un ensayo de unas barras con unas dimensiones iniciales y se colocan en soluciones de sulfatos de calcio, de amonio o de magnesio, dependiendo de lo que necesite, y él se va comiendo el cemento, va expandiendo y se va mirando la pérdida de masa. Si vemos comparativamente el cemento tipo 1, que no tiene nada de protección contra sulfatos, mientras que el cemento 5 sí, y se ve la comparación significativa del deterioro. O si yo le meto ya material cementicio suplementario como el humo de sílice, pues ven la diferencia, ¿sí? Entre mayor porcentaje de material cementicio suplementario, adiciones, en este caso, pues es protector contra sulfatos. O sea, algo que ayuda para proteger el sulfato. Si voy a construir en jumbo, digamos, una zona tan industrial que libera sulfatos, pues debería tener esas adiciones cementicias, ¿ok? Otro ejemplo, digamos, de deterioro, las contracciones térmicas que hablábamos, ya sea por la finura del cemento, por el contenido de halita del cemento, por la reactividad, o sencillamente porque no tiene la suficiente cantidad de adiciones como tal que retarden o no es un cemento de rápido endurecimiento. Entonces, aquí que vemos la edad en horas y la temperatura. Entre menor temperatura, pues menores contracciones térmicas, ¿sí? Si yo corro la curva hacia la derecha, pues me va a favorecer porque las reacciones no van a ser tan bruscas. Entonces, esto, como vemos, a mayor porcentaje, en este caso es otro material cementicio suplementario, otra adición, en este caso es escorias siderúrgicas, lo más probable, pues la curva se va moviendo hacia la derecha, ¿sí? Ven que la temperatura podemos pasar de aquí una inicial a las 3 horas, ¿sí? Un pico, digamos, sin adición a las 9 horas y media hasta extenderlo a las 12 horas y media, o casi 13, ¿sí? Que son casi 3 horas eso es muy significativo pues para la velocidad y también baja la temperatura. Estamos hablando de 24 en este caso del ejercicio a 22 y medio aproximadamente. Entonces hay una reducción, ¿sí? Aquí digamos se saca un núcleo es una muestra que ya en una estructura establecida, se llama así, y se nota pues toda la fisuración, está partido totalmente el núcleo, ¿sí? Entonces ahí se nota que la expansión por contracciones térmicas, pues generó un deterioro en el piso. O podemos tener, digamos, estas humedades, filtraciones, entonces digamos de un puente
que empieza a desprender esa pasta superficial del concreto, del material, o si la pintura o el recubrimiento que tenga, y se empieza a ver todo este mapeo. ¿Qué quiere decir? Que la estructura es porosa, ¿sí? Ahí tiende a fisurarse. Y todo esto, pues imagínense esto en una casa, ¿sí? O miremos esta estructura, el efecto de los iones cloro, que aceleran el proceso de deterioro y sobre todo el mayor riesgo es de oxidación del acero, como en este caso. Miren que aquí se puede ver que el acero está completamente café, oxidado. Si miramos el concreto en esta superficie se vería normal, se vería un concreto convencional. Uno pensaría que no está en riesgo, pero ya el cloro ha penetrado. Eso es no es por permeabilidad propiamente, por capilaridad, sino ya es por ósmosis, ¿sí? Ya es por ion clorurus, ¿sí? Que se va generando la penetración del ion, ¿sí? Y pues aquí ya hay un riesgo de una caída, un colapso en la estructura, que debería desprenderse, volver a fundir, reemplazar aceros. ¿Qué pasa con el cloro? Digamos, este es mi diámetro de acero y lo que empieza a hacerse es a comerse poco a poco el cloro y a disminuir el diámetro. Entonces, después de un tiempo se va comiendo toda esta parte y el acero solo tiene este diámetro, este espesor como el que marco aquí en azul. Y pues pierde toda su capacidad portante de carga, pues la estructura. Otro ejemplo, digamos, de cloruros, pero no marinos, digamos, de aguas potables, de aguas tratadas, que se le mete hipocloritos o esa contenidos. Si los aceros están expuestos, hay una completa corrosión, ¿okay? De las varillas, no está protegido. El concreto es un protector del acero y el acero son los huesos que estamos hablando de la estructura. Digamos el efecto de carbonatación del CO2. Entonces, cuando ya estamos hablando del CO2 del ambiente, en ejemplo en este puente, pues en el Sardinel, aquí en el borde, lo que empieza a hacer el CO2 es a bajar el pH. Y si baja el pH, despasiva el acero, o sea, quita la protección del acero y, por llamarlo así, tiene canales libres el CO2, o si estamos hablando de sulfatos o cloros o lo que se necesite para entrar y empezar a corroer, expandir, fisurar. Aquí vemos en la fotografía a la derecha, pues manchas blancas, y entendemos tendencias de que sale la portlandita, el S-dióxido de calcio. Hay riesgos, el acero ya está oxidado, hay sulfatos y es un riesgo total. Entonces, hay una prueba muy interesante que se hace para la carbonatación, se utiliza fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador ácido básico, creo que en química lo vieron. Si es más alto, o sea básico el pH, pues va a colocar una tonalidad violeta, que es el ideal. El pH del cemento normalmente tiene que estar un 13, es alto, y pues si ya el pH baja a un 9 más o menos, el indicador se coloca incoloro. Entonces, imaginemos, esta es la estructura que yo tengo, ¿sí? Imagínense una vía, una columna, un muro, lo que necesiten, lo que sea, y está el acero de refuerzo, está a una distancia como tal aquí, pongámosle 50 milímetros, 5 centímetros, 60 milímetros, no sé, esta distancia de aquí a acá, le estoy hablando, y yo hago la prueba. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado de la estructura, pues él va, dependiendo del deterioro, pues va penetrando, va revelando cuánto está deteriorado el material, hasta que puede ser que ya llegó el deterioro, el CO2 ya penetró. Eso se llama perfil de carbonatación. Ya ese perfil de carbonatación ya superó y llegó hasta el acero de refuerzo, y pues allá está el riesgo marcado, ¿sí? Si tenemos la estructura en cualquiera de estas condiciones, hay facilidades de protegerla, ¿sí? Yo coloco aquí barreras o algún método para que ya el CO2 no siga colocando, impermeabilizaciones, pinturas especiales, dependiendo de la estructura, y ya lo puedo generar. Eso se puede hacer previamente, como les digo, todos esos ensayos se hacen dependiendo del ambiente, dependiendo del concreto, del proveedor, los agregados, el cemento, todo lo que tenga. Yo puedo medir si tengo este comportamiento, como digamos, o si tengo este comportamiento como el B. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el bueno que me muestra una mejor carbonatación? Pues resistencia a la carbonatación, pues el B, que no ha penetrado tanto. Otro factor que influye en la carbonatación es la humedad relativa. Si digamos humedades del 50 a un 70, pongámosle todo esto,
pues que es más o menos cali, pues el mayor riesgo de carbonatación, tenemos el mayor riesgo que se genera de carbonatación. Mientras que yo tengo zonas secas completamente o húmedas completamente, pues el riesgo de carbonatación se cae. Otro factor, digamos, cosas que ayudan, tengan en cuenta que ya en temas de fisuraciones, si la fisura es de 0.3 milímetros, ya se considera crítico pues para un concreto normal, ¿no? Entonces no debería llegar a 1 milímetro, mucho menos, ¿sí? Si estamos hablando de 0.3 ya sería crítico. Y en temas de carbonatación, pues algo que se recomienda es relaciones agua-cemento de 0.4 o de 0.45, pero si yo voy aumentando, digamos, de 0.4, yo puedo tener entre 5 y 10 milímetros de esa penetración del CO2 en 10 años. Si yo tengo el recubrimiento de 50 que hablamos ahorita, pues me está diciendo que la estructura va a durar 50 años antes de que el CO2 llegue al acero, que es adecuado, porque yo puedo colocar barreras, como les dije, impermeabilizar, pintar y pues aumentar el tiempo. Pero si yo tengo relaciones de 0.6 cercanas muy altas, pues eso puede bajar. Hemos encontrado estructuras de que a los 3 años ya ha penetrado hasta el acero, ¿sí? Otro ejemplo de deterioro, corrosión por ácida biogénica, o sea, ya material orgánico que estas bacterias, Thiobacillus, ¿sí? Y generan esa erosión, ¿sí? Lo que generan es como comerse el concreto y empezar a erosionarlo hasta que revelan el acero y lo oxidan. ¿Qué se hace? Pues soluciones para esto es limpio todo eso, vuelvo a construir, vuelvo a fundir, vuelvo con modelos de reparación, con productos especiales que se peguen y como les decía, empezamos a recubrir para impermeabilizar, para generar que no entre pues en este caso esa bacteria, pero es el mismo principio para el sulfato, para los cloruros o para la carbonatación. ¿Okay? Aquí digamos la reactividad álcalis agregado, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, voy a mirar el agregado, la arena, el agregado, el relleno, si es potencialmente, si ese agregado tiene esos contenidos de potasio, sodio, magnesio, si está cargado de esos iones, y lo vuelvo pues hay riesgo de que con el cemento, con el gel del cemento y la humedad, pues se expande, ¿sí? Entonces cuando se genera es que en todo el borde entre el agregado, que es estos grandes, la arena, la grava, lo que estemos hablando, y la pasta del cemento se empieza a separar, ¿sí? Empieza a expandirse y pues si eso se multiplica miles de veces por todas las piedritas y por todo, pues lo que hace es desboronar la estructura, que es explotarse. Factores que influyen en esta reacción álcalis agregado, bajos contenidos de sílice reactivos. Si yo tengo contenidos bajos, 1 al 10, pongámosle 1 al 15, pues la expansión va a ser mucho más alta, ¿sí? Llegando aquí con un límite entre 5 y 7. Pero yo tengo sílices muy altas reactivas, un contenido de sílice muy reactivo pues es bajo. ¿Por qué? Porque a mayores porcentajes va a reaccionar más rápidamente y sobre todo reacciona cuando está en estado plástico. Entonces todas esas expansiones, todo eso se da mientras está mezclándose, mientras está acomodando la estructura y no hay riesgo. El riesgo es cuando la estructura ya está endurecida, cuando ya está prestando el servicio y cuando ya está construido todo, que empiece a separarse, a expandirse y por eso es un riesgo. Ejemplo, cuando se hace cemento a partir del polvo del ladrillo, pues el ladrillo tiene esta sílice, hay parte reactiva. Entonces se recomienda que ese polvo tenga grandes contenidos, que sea fino, tenga una alta finura para que esas reacciones sean a primeras edades y no después al utilizar los escombros de ladrillo. Otro, digamos, errores o tendencias que se ven en los procesos productivos, digamos, de la izquierda se llama hormigoneo, que hay una segregación, se ve la piedra. Si el concreto tiene la resistencia adecuada, pues no hay problema, eso se repara y ahí si el concreto no da la resistencia, pues sí hay que demoler o reparar o reforzar estructuralmente. O digamos que en estos vacíos como el de la mitad, ¿sí? Porque no tiene una buena fluidez el concreto, no tiene una buena colocación, no se vibró. Cuando se haga una reparación, sí ha sido ortogonal. Nunca vayan a hacer reparaciones así transversales porque la distribución de la fuerza se separa, ¿sí? Por fuerzas distribuidas. O los aceros, aquí se ve que la malla de eso se fue contra el borde y pues quedó expuesta. La idea es que los aceros queden dentro del concreto, ¿sí? Que esté adentro, no que esté afuera o en la superficie.
Ejemplo, digamos, miremos otra vez ya el efecto, digamos, de los cloros, del cloruro, ¿sí? Que cuando yo tengo puzolanas, miren que yo tengo, o sea, otro material cementicio suplementario, en este caso el que mejor se comporta es el rombo, ¿sí? El que mejor se comporta, perdón, es el círculo, ¿sí? Este de aquí, que tiene las dos puzolanas, mientras que el cemento solo, que es la gráfica de arriba, pues penetra una mayor permeabilidad del cloruro. Eso se mide en coulombs, cuántos iones de cloro, según esta norma, pues penetran. Yo lo que quiero es que sea lo mínimo para que sea durable. Si es más alto, es muy alto, es menos durable. ¿Qué efecto tienen las adiciones? Porque hemos visto el material cementito suplementario para proteger, para la durabilidad. Recuerden que tienen que esperar, ya lo había explicado en clase, a que reaccione el gel o la tobermorita y libera, o sea, esta es la reacción que hemos visto normal de cemento Portland, esta es la portlandita y esta es la tobermorita, esta es la que da la resistencia, la que es en rojo, pero la azul es la que protege el acero, pero también es la que necesita en este caso la puzolana o la adición para que al reaccionar, acuérdense que esos son contenidos ricos en sílice. Entonces, si tiene la sílice, los óxidos de sílice, aquí coge los óxidos de calcio más el agua y vuelve a formar el mismo componente de la tobermorita, de la resistencia, ¿ok? Si tengo el cemento Portland, aquí, perdón, si tengo el cemento Portland, aquí tengo el agua, pues forma esto que es la tobermorita, la portlandita o el hidróxido de calcio, entra a jugar la puzolana con eso y pues el resultado es el mismo acá, que son adiciones activas, ¿no? Por eso adquiere resistencia y por eso ayuda a proteger la durabilidad. Es importante y determinante siempre curar el concreto, ¿sí? Aquí hay unas indicaciones de por qué se cura y qué pasa si no se cura. Si no curo, miren que la resistencia a compresión de un concreto cae, mientras que si yo curo, pues estoy generando la resistencia y también una protección. Ejemplo de esto que estoy hablando aquí de el efecto de curado, digamos, tiene un día de curado o tengo 28 días de curado y aquí tengo, digamos, contenido, digamos, cemento que tiene 10% de material cementicio suplementario, 40%. Entre mayor contenido de material cementicio suplementario, el curado es más determinante. ¿Qué pasa si yo no curo un día y no tiene casi? Pues esta profundidad es mucho menor a esta profundidad que se ve ya el 50%. O si a 28 días no tengo material cementicio, comparado con este, pues es mucho más. Entonces, si yo le meto material cementicio suplementario y no curo, es perjudicial, peor para la durabilidad. Pero si yo tengo material cementicio que lo hemos visto que ayuda a la durabilidad de sulfatos, todo lo que hemos mencionado, pues tengo que curar. Curar es determinante generar curado. Digamos, la verde sería el cemento estructural y el azul sería el cemento en saco sujeto, ¿sí? Que es más adicional. Entonces, el cemento en sacos de Colombia normalmente tiene que curarse o curarse. Efectos, digamos, del curado, ¿sí? ¿Qué pasa? Se cura la intemperie o a 7 días o a 28. Pues miren cómo cae la carbonatación a medida que la profundidad de carbonatación a medida que yo voy curando, ¿sí? Se reduce en un 60%. Por eso el curado es de vital proceso para la durabilidad. Aquí hay unos cuadros que expresan más, pero no los voy a explicar con mucho detalle. Es lo que hemos hablado, que generan en los materiales, digamos, los alcoholes que generan el cemento, perdón, en el interior, los alcoholes, pues inhiben, quitan toda la parte de agua que hay en el concreto, pues ya hemos visto que el cemento necesita agua para que reaccione. Entonces, si le quito el agua, pues no reacciona y no adquiere sus propiedades. O los azúcares, los compuestos orgánicos, ya lo hemos visto también, recuerden que influyen en el fraguado, ¿sí? Retardar fraguados y hasta el ejemplo que mencioné, pues la Coca-Cola, algo tan dulce, pues deteriora el concreto y no permite que endurezca. Esto es muy importante, el agua, las condiciones que necesita el agua para el mezclado. Entonces hay una cantidad de carbonatos, cloruros, hay una norma colombiana que establece todo qué contenidos máximos debe tener, pero fíjense en esta tabla, ¿sí?
En esta tabla dice tiene que tener un pH mayor el agua mayor a 5. Si no tiene este pH, o esta tabla se lee así, si no tiene este pH mayor o igual a 5, sucede esto. Ese es el riesgo. Alteración en el fraguado, disminución de resistencia. ¿Okay? No significa que si tiene más de 5 presenta eso. No. Si no presenta, la limitación es esta. ¿Sí? Ejemplo, sulfatos. Si son mayores a 1 gramo por litro, pues se presenta esto. Si son menores, no. O el biocloruro, si es mayor a 6 gramos por litro, pues se presenta la corrosión. ¿Okay? Tengan en cuenta esta tabla que es muy importante para conocer el agua de manzana. Y esta tabla resume pues los efectos de deterioro, ¿sí? Que se expanda, que no haya adherencia entre la pasta y el agregado o el acero y el concreto, la corrosión, eflorescencia son las manchas blancas esas que vimos en unas fotos de los sulfatos, o que no permita el endurecimiento, o que retarde el fraguado, que no permita que endurezca, en fin, todo eso. Y vemos que los sulfatos, pues, es uno de los mayores riesgos. Los plomos siguen, el bajar el pH, en fin, hidratos, todas esas soluciones. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el agua manzana. Con esto terminamos la parte de durabilidad. Tengan en cuenta cómo se deteriora. Y ya en el siguiente video vamos a ver el tema ya de corrosión, principalmente enfocado en los aceros o en los metales. Gracias.